Taller Evangelio de Marcos, la verdad en cuanto al divorcio. Marcos 10, del 1 al 12. Mientras Jesús enseñaba a la multitud sobre el reino de los cielos, los fariseos se acercaron para preguntarle. La intención de estos no era resolver alguna duda. Según el texto, lo que pretendían era tentarle, es decir, provocar algún error que le pusiera en evidencia delante de todos los que le escuchaban. La pregunta era si era lícito al marido repudiar a su mujer. En una sociedad machista en la que la mujer tenía pocos derechos, a estos los que le interesaban eran los derechos del hombre. No querían saber si la mujer podía repudiar al marido, y tenían muy claro lo que ellos entendían que estaba bien y estaba mal bajo los conceptos religiosos adoptados por la tradición. Jesús, que sabía las intenciones de estos fariseos, les contestó con otra pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? Si estas personas representaban la ley de Dios, tenían que conocer claramente esta ley, con lo que la pregunta era absurda. Lo que dejaba claro era que o no tenían el conocimiento de la ley o estaban usando la cuestión para traer confusión. Los fariseos respondieron, pero en la respuesta se muestra la ignorancia y el poder de la interpretación a favor del hombre. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Este es el texto de donde basaron la respuesta. Cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto está en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Los judíos habían extendido los motivos a cualquier causa, por lo que podían divorciarse de su mujer. La frase alguna cosa indecente podría llegar a ser si acaso que había comido la comida. Por otro lado, en realidad, los versículos están regulando que si una persona repudia a su mujer, no puede volver a juntarse con ella. En la actualidad no han cambiado mucho las cosas. Hoy en día es más poderosa la razón que la palabra. ¿Cómo una pareja va a seguir junta si no se soportan? El problema no es que los matrimonios se separen, sino que las autoridades eclesiásticas se atrevan a regular si es correcto o incorrecto. No es de extrañar la cantidad de dudas que hay en las personas sobre este tema, y no son como las de los fariseos, que tenían muy claro en lo que creían. Son dudas reales, que no encuentran respuestas, ya que éstas no coinciden con lo que dice la palabra. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Corazón que sigue endurecido en todo aquel que no pertenece a Cristo, y bajo esa condición no le importa lo que la palabra diga, solo cuenta lo que el esclavizador quiere hacer. En realidad, Dios está en contra del divorcio. Esto no debería ocurrir. Si ocurre es por la dureza del corazón en las personas esclavas del pecado, porque en Cristo esto es imposible. Por otro lado, lo que la palabra regula es lo que sucede cuando un matrimonio se divorcia y lo que se considera adulterio o se puede hacer. Mateo registra estas palabras de Jesús. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En la época del Antiguo Testamento, a los adúlteros se les ejecutaba públicamente con apedreamiento. Esta ley también sufrió alteraciones, ya que, por lógica, todo aquel que repudia a una mujer y se casa con otra estaba en condiciones de adulterio. Tenemos que entender que bajo la condición del mundo la ley gobierna, la cual ningún humano se puede librar de que sea condenado por ella. Por otro lado, están los que viven bajo la gracia, que son libres de la ley. Que Jesús pagase en la cruz el castigo de nuestro pecado no nos da permiso ahora a realizar lo que queramos.
Lo lógico sería que una persona que ha sido rescatada por Jesucristo viviera conforme a las instrucciones de Él y no bajo lo que el corazón le indique. En Cristo ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Ahora bien, la evidencia es que muchas personas que creen estar viviendo en Cristo siguen presas de los sentimientos y lazos generados por las relaciones humanas. Cuando los apóstoles, ya en su intimidad con Jesús, le volvieron a preguntar del tema, Jesús fue muy claro. Cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. No está permitido el divorcio. Dios no lo admite. Está regulando lo que pasa si después de repudiar a tu cónyuge te juntas con otro. Es adulterio. No puedo entender que, bajo esta palabra, los pastores o líderes religiosos tengan la capacidad de admitir el divorcio o consentir un nuevo matrimonio. Que las personas lo hagan no quiere decir que haya que admitirlo. El divorcio de los matrimonios es una causa directa de la maldición del pecado. Lo que Dios unió es una sola carne. El pecado lo intenta destruir. Pablo fue más allá en este tema, atreviéndose a regular la separación entre creyentes e incrédulos, permitiendo separarse para que no exista conflicto y poder vivir en paz. La ley está creada para el que la transgrede, mientras que el que está viviendo en la ley, esto es, en Cristo, no tendrá conflicto ninguno con ella.